Francisco Ángel, cualquiera de los dos a la limón. Queridos compañeros y compañeras, queridos amigos todos, querido Eugenio Ribón, diputado de secciones, gracias por la bienvenida tan cálida y fraterna. Gracias de corazón. Mis primeras palabras de gratitud van a ser, permitidme hablar en plural, también en boca de Ángel Ledesma. Depende de lo que digas. Espero sea positivo, si no me corriges. Son palabras de gratitud a todos los que estáis presentes, tanto presencialmente como virtualmente. Agradecemos que hayáis hecho un hueco en vuestras obligaciones personales y familiares y nos acompañéis. Seguidamente, palabras también de gratitud a extender al decano del colegio, al propio colegio como tal, a la Junta de Gobierno, al ya mencionado diputado de secciones y de manera también especial al Departamento de Secciones, excepcionalmente capitaneado por Mabel y compuesto por, aquí presente, Óscar, Sara y Berta. En lo que a mí se refiere, pocas palabras, soy abogado, doctor en Derecho, como ha dicho Eugenio, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Hace 7 años fundé un despacho, García Ortels Abogados, pequeño, una boutique especializada en construcción, especialización adquirida durante los más de 15 años que llevo dedicándome al sector, habiendo pasado principalmente por OHL, por el despacho Areño y Villar, despacho de grandes juristas y excepcionales amigos, a los que a la distancia saludo, y previamente a la constitución de este despacho como director de litigación y arbitraje en Broseta. Como todos sabéis, las secciones, aparte del presidente o copresidentes, están constituidas por un consejo asesor, un núcleo duro se puede decir. En mi caso, Ángel ahora menciona los suyos, están Fernando Díaz Barco, director jurídico de SACIR, al que agradezco su presencia, de igual modo Rafa San Martín, director jurídico de Grupo San José, al que le mando un cálido abrazo, Luis Vegas Orrozal, director de Asesoría Jurídica de Adashom, también te mando un abrazo. De igual modo, Rafa Domínguez Olivera, abogado del Estado, jefe en el Ministerio de Fomento. Rafa, un cálido abrazo. Igualmente, Manuel Fernández de Arévalo, ingeniero y abogado, director del Departamento de Reclamaciones Contractuales en ADIF. De igual modo, Fernando Canales, director jurídico de la promotora Grupo Invisa, así como también María Dolores de la Rosa Cozar, directora jurídica de IFACH Energía. Seguidamente, Pablo Linde, director jurídico del Colegio de Ingenieros de Caminos. Y para concluir, pero no menos importante, con Pablo Martínez, director jurídico de la constructora CHN. Expuesto esto, y en lo que a la sección se va a referir, si me dejo algo Ángel me corregirá, la sección, como todos sabéis, se refiere al derecho a la construcción tanto en su vertiente privada, esto es, desarrollo y promoción inmobiliaria, como en su vertiente pública. Nos referimos indudablemente a la infraestructura ferroviaria, aeroportuaria, portuaria, energética, eléctrica, hidráulica, etc. Dicho esto, la pregunta que nos hicimos, Ángel y yo, con la intención de constituir esta sección, era ¿por qué entendíamos que era precisa esta sección y por qué entendemos, evidentemente, que lo sigue siendo? Lo vamos a analizar desde una doble perspectiva, desde la importancia económica del sector en el ámbito internacional y en el nacional, destacando también como segunda parte de esa vertiente la enorme representatividad en la litigiosidad. En lo que a la primera parte se refiere, esto es, la importancia económica, y en lo que se refiere a nuestro Producto Interior Bruto, el sector de la construcción viene representando, según si sea un momento álgido o bien un momento como el actual de tristeza económica, viene representando entre un 14 y un 17% o bien entre un 5 y un 7%. Ciertamente estamos en un momento difícil, pero también se prevé, sobre ello habrá una ponencia al respecto, que de los más de 140.000 millones de euros que en concepto de préstamo y subvenciones parece que van a acabar en nuestro país, una parte importante de ella se destinen a este sector como tal. Así como también no podemos olvidar los más de 1.000 billones de euros que el marco plurianual financiero prevé inyectar en la economía durante los ejercicios 2021 y 2027. De igual modo, y no solo en lo que a la riqueza nacional se refiere, es por todos conocidos que el sector de la construcción tiene también una importancia trascendente en las economías internacionales. En países próximos al nuestro, como puede ser Alemania, Francia o Italia, igualmente la riqueza nacional que el sector proporciona viene oscilando entre un 4 o 5% en momento de dificultad económica para subir a un 12-15% en momento de pujanza económica. Lo mismo sucede en países como Estados Unidos, en los que en un momento prepandémico llegaba a alcanzar el 18-20% de su producción, así como también en los países de pujanza latinoamericana, asiática o bien africana.
Destacar de los asiáticos el paradigma de la economía china, que en los últimos años, y en cuanto a este sector se refiere, ha venido a representar más de un 20% de su riqueza nacional. En lo que a la segunda vertiente, a la que me refería al principio, nos referimos, es a la enorme litigiosidad que este sector genera. No habiendo podido obtener datos oficiales de la jurisdicción ordinaria, hemos acudido a las principales cortes, tanto a nivel internacional como español, y hemos destacado que, por ejemplo, en la Corte Española de Arbitraje, dependiente del Consejo Superior de Cámaras de España, el sector como tal y en procedimientos arbitrales ha llegado a suponer hasta un 40% de sus conflictos procedimentales. También destacar la de la Cámara de Comercio de la Corte de Madrid, que ha venido a oscilar en torno al 14-20% en procesos arbitrales. Y lo mismo se puede decir de las principales cortes internacionales, como puede ser la de París, la de Singapur o la de Londres. En ese sentido, y de alguna manera aglutinando ambas dos vertientes a las que nos hemos referido, consideramos un gran acierto, y de aquí le saludamos y agradecemos que esté presente, a la Corte Internacional de Arbitraje de Madrid, también gestionada y presidida por nuestro amigo José Antonio Caínzos, que incluso ha venido a hacer o a crear una especie de apéndice de grandes abogados especializados en el sector. Tampoco podemos olvidar, dada la repercusión internacional de este sector, y sobre ellos harán charlas y ponencias, a los compañeros que tenemos en el ámbito nacional, expertos y grandes conocedores del contrato internacional o contrato civil. Os adelantamos que se harán ponencias o charlas con estos compañeros. No obstante, y para todos los que estamos aquí presentes, todos sabemos que el sector de la construcción es un sector, como apuntaba el querido Eugenio Ribón, tremendamente transversal. Transversalidad considera, en mi humilde opinión, con que los abogados, como tal, poco podemos hacer si no estamos arropados de los que al fin y al cabo son los que gestionan o ejecutan tales contratos. Nos referimos a los ingenieros de caminos, canales y puertos, a los arquitectos, ingenieros industriales de darse el caso, aparejadores. Para que la sección goce de ese carácter poliédrico y transversal, estamos ya hablando con los citados colegios, con el de Caminos. De hecho, como he dicho, el director de la sede jurídica del Colegio de Caminos, Pablo Linde, está presente en el grupo duro de esta sección. De igual modo, a través de mi querido amigo Rafa Luque, miembro del Consejo Rector de la sección de urbanismo, también estamos ya hablando con su colegio. Rafa es arquitecto y abogado, así como también estamos empezando a hacerlo con el Colegio de Ingenieros Industriales y con el de aparejadores. Pero no solamente se queda esa transversalidad en lo que he indicado de los colegios profesionales próximos a esta sección, sino también el carácter tangencial que el derecho de la construcción tiene y toca a otras secciones, como vienen siendo la de arbitraje, con la excepcional colaboración de Lucía, que luego hará una brillante ponencia, con la de administrativo, hemos hablado también con Alberto Orrego, con la de energía, también hemos hablado con Santiago Garrido, de igual modo con la de urbanismo, presente Rafa y su copresidente Paco Alegría, también informado de todo, así como también con la de inmobiliario. Consecuencia de todo lo expuesto, ¿qué es lo que pretendemos conseguir en esta sección con la ayuda de todos los que conformamos este consejo, los que nos estáis viendo bien virtualmente y los aquí presentes? Lo que pretendemos conseguir de la sección es convertirla en un think tank del derecho de la construcción, en una de las voces autorizadas con repercusión social, jurídica y económica para poder, de alguna manera, ofrecer a los colegiados y no colegiados criterios fuertes, uniformes y consolidados sobre lo que a la construcción se refiere. Para ello, llevaremos a cabo, como no puede ser de otra manera, reiteradas charlas, ponencias, publicaciones. Llevaremos, como también ha dicho el diputado Eugenio, publicaciones en estos anuarios, con la intención de conseguir todo esto. Sin perjuicio de otra asociación con la que mi querido copresidente hablará, también nos hemos puesto en contacto con una asociación compuesta por administraciones públicas, en concreto por el Ayuntamiento de Madrid y otros ayuntamientos, y por las principales constructoras del país, entre otras la de Fernando, la del propio Ángel, hablando, quizá lo conozcáis, con David García, es el presidente de la denominada Madrid Capital Mundial e Internacional de la Construcción, Ingeniería y Arquitectura. Se han mostrado ellos y el Colegio Cremades Calvo Sotelo muy proactivos para llevar a cabo con nosotros todo tipo de sinergias para, con una buena intención y evidentemente humildad, poder potenciar el derecho a la construcción en España. Sin perjuicio de ello, y para concluir, sin que esto implique
o quiera ser un decálogo cerrado, ni un numerus clausus, sino ideas que a Ángel y a mí se nos han ocurrido sobre eventuales ponencias que pretendemos realizar. Una de ellas podría ser el difícil reconocimiento de los costes indirectos en los que incurren las constructoras en periodos de suspensión o ralentización, incluidos paralización de la obra. Sería oportuno, en nuestra opinión, contar, y se está ya tratando de hacerlo, con no solamente abogados colegiados de despachos o bien abogados internos, sino también con la magistratura, con miembros del Consejo de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Fomento, con altísimos funcionarios, dependientes de la Administración, para aunar y establecer criterios uniformes con la intención, de que este reconocimiento de esto, cuantos menos costes indirectos, tenga ciertos criterios unívocos. De igual modo, trataremos la figura del promotor delegado y sus consecuencias jurídicas, así como también el arbitraje, con una, de ser posible, segunda instancia de plena cognitio, como mecanismo alternativo a la jurisdicción ordinaria, tanto civil como contenciosa. En lo civil está plenamente instaurada, como todos sabéis, para dirimir conflictos que puedan surgir en los contratos de obra pública sometidos a la ley de contratos del sector público. También la incidencia en los fondos europeos en el sector de las infraestructuras, las cortes arbitrales y los procedimientos de construcción, sus incidencias, seguidamente la financiación de los litigios en el ámbito de la construcción y, para concluir, con los contratos EPC y los métodos de resolución de conflictos. Y acabo como empecé, agradeciéndose de corazón al colegio, a la Junta, al decano, al propio departamento de secciones y al compañero Eugenio Ribón, así como también a los asistentes, el hecho de que nos acompañéis en un día tan especial para todos. Gracias de corazón. Me has dado un poco de vértigo de todo lo que se ha hecho en la poca vida que tiene No me tiempo más. sección. Madre mía. Hemos contactado ya con todos muchos, los que tú dirás. Bueno, yo quería empezar con una nota jocosa. Hay una viñeta de Asterix, en la que están Asterix y Obelix pasando al lado del acueducto de Segovia, y Asterix le dice: hay que ver estos malditos romanos lo que hacen el paisaje con sus construcciones. Un poco al hilo de lo que decías tú de las infraestructuras antiguas, muchas de ellas permanecen. Y espero que las modernas permanezcan también, aunque nosotros no lo vayamos a ver. Considero también un gran privilegio, y a veces me voy a repetir, pero también quiero hacer agradecimientos a estar con todos vosotros en este foro, físicamente con algunos pocos, pero la verdad es que muy, muy ilustres, y espero que con muchos más, gracias al mundo virtual que nos acerca y ayuda en esta difícil e incierta etapa en la que vivimos. Es un privilegio, además, que quiero agradecer tanto a nuestro decano, José María Alonso, como al magnífico equipo de la sección de secciones, que hace posible la dinamización de la actividad colegial a través de las nada menos que 46 secciones de temas específicos. Cuando en la primera reunión que tuvimos aquí en el colegio, a la creación de la sección, la presentación interna y demás, yo pregunté, no sé si tú lo sabías, cuántas secciones había. Yo pensaba que habría 12, 15, me dijeron que 46, y algunas divididas en subsecciones. Me quedé verdaderamente pasmado. Es una actividad y un trabajo tremendo que hacéis. La sección que hoy presentamos, la de construcción, que es la última en llegar, nace de la tenacidad de mi compañero y copresidente Francisco García Orteiz y de la colaboración de un montón de colegas de profesión pertenecientes a diversos ámbitos del mundo del derecho de la construcción, tanto constructoras como ingenierías, despachos, asociaciones empresariales, promotoras. Integra, como veis, 2 candidaturas, haciendo gala de una profunda vocación de colaboración y entendimiento entre ambas, que ya quisiéramos para los estamentos políticos de este dividido país. A ver si servimos de ejemplo. Quizás sorprenda que hasta ahora no hubiera en el colegio una sección como esta, referida a uno de los sectores económicos más relevantes y dinámicos, al tiempo que conflictivos. ¿Sabéis lo que significa quitarse la mascarilla? También es un chiste, es que como empiezas a respirar bien es un airegasmo. Al tiempo que conflictivos de este país, motor de superación de situaciones de crisis económica e instrumento transformador y modernizador de territorios y ciudades,
Pero ya sabéis que nunca es tarde si la dicha es buena y vamos a poner todo el empeño en que la dicha sea buena. Pero caigo en la cuenta que aunque Eugenio me ha presentado, yo no me he presentado. Aunque ha dicho muchas cosas que yo tenía pensado decir, no me resisto a hacer mi propia presentación. Ángel Ledesma Calicó, catalán de nacimiento, madrileño y castizo de adopción y de vida, y enamorado de esta ciudad magnífica. Mi currículum es muy breve. 38 años colegiado en el ICAM como ejerciente, aunque la verdad es que he ejercido muy poco, más en un papel de asesor y de solucionador de problemas jurídicos, siempre en el seno de la empresa y adyacentes, porque siempre tienes amigos a los que solucionar problemas familiares, los amigos de los amigos. 38 años en la asesoría jurídica de una de las principales constructoras del país, quizá del mundo, Acciona, en sus sucesivas reencarnaciones y avatares. Después de 38 años, ya no sé si soy un clásico o formo parte del mobiliario fijo de la empresa. Con más experiencia que conocimiento, en la recta final de mi carrera profesional he decidido asumir este reto colegial, saliendo de mi zona de confort, que ya se estaba convirtiendo de alguna manera, como diría aquel, en zona de alcanfor, y para evitar cierto apolillamiento intelectual. Como caída del cielo se me ha presentado esta excelente oportunidad de ofrecer al colegio y a sus colegiados mi humilde ayuda. Pero además me gusta mucho la música y se nos ha ocurrido un fin de fiesta peculiar para divertirnos todos con humor y ritmo, como veréis al término de esta presentación. Entrando en lo que es la sección, para el mejor funcionamiento de la misma, cada copresidente cuenta con un brillante equipo de asesores, como ha dicho Francisco. En mi caso, y como miembros de lo que el colegio denomina el Consejo Asesor, está Miguel López Pardo, director de la asesoría jurídica de OHL, Francisco Javier Muñoz Villarreal, del despacho Muñoz Arribas, un despacho especializado en seguros y laboral y accidentes de trabajo, con el que tenemos una excelente relación, son muy buenos. Lucía Montes Aralegui, que ya han presentado un poquito, experta en arbitrajes del despacho Cuatro Casas. Recientemente la he visto hacer una cross-examination, como dicen los expertos en arbitraje, y me ha dejado pasmado. Aquello parecía una película de las de juicios americanos. Y José Luis Villar Curra, socio director del despacho Ariño y Villar y experto en contratación administrativa. Detrás de ellos, además, hay un montón de colegas, de despachos grandes y pequeños, de empresas constructoras de variado tamaño y diversas asociaciones que han colaborado en el buen fin de la candidatura integrada y con los que esperamos seguir contando para el éxito de nuestro programa. Ya se ha dicho lo que abarca el derecho a la construcción y la ingeniería. Pues hay un ámbito público, un ámbito privado, el ámbito público regulado por la Ley de Contratos del Sector Público, que a mí, como ya no soy experto en contratación administrativa, creo que lo fui al principio de mi carrera porque me dedicaba a la contratación administrativa y el contencioso administrativo. Ya es una ley, la Ley de Contratos del Sector Público, que me supera, porque cuando necesito encontrar algo no lo encuentro, porque tiene una sistemática absolutamente diferente de toda la que veníamos usando. Particularmente no me gusta la regulación de esa ley. Coexiste con el reglamento de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas, que es mucho más claro, pero incompatible en muchas cosas. Y en lo técnico, por los pliegos generales de los diversos tipos de infraestructuras. Y en lo privado, como sabéis, Código Civil, esos 10 artículos del 1588 al 1600, la Ley de Ordenación de la Edificación, que cumple este año 22 años y lo celebraremos aquí con el correspondiente seminario, y el Código Técnico de la Edificación, que ha venido a compilar un montón de normas técnicas dispersas. Existe también un ámbito mixto, que es el de esas empresas que no se sabe bien si son públicas o privadas, que actúan para unas cosas en lo público y para otras en lo privado, que se ponen el gorro público cuando les interesa y el sombrero privado cuando les interesa más. Y en cuanto a la resolución de los conflictos generados en estos dos ámbitos, tenemos en el ámbito público la vía administrativa y contencioso administrativa, que algún día también tocaremos. Y aquí quería hacer un paréntesis y un interrogante. ¿Para cuándo la posibilidad de organismos paritarios de resolución inmediata de disputas en los contratos administrativos? O por lo menos en esos contratos que podemos denominar semipúblicos, semiprivados o mixtos. Y en el ámbito privado, la jurisdicción civil y de forma creciente el arbitraje. Es de esperar que la imposición de la mediación como requisito previo a la jurisdicción agilice la resolución de conflictos y desatasque la maquinaria judicial, tan perjudicada por la parálisis provocada por la pandemia
y por la litigiosidad creciente en todos los sectores. De mediación también hablaremos algún día. La sección nace con vocación de foro de intercambio de ideas, opiniones, experiencias, que permita influir en el campo legislativo para actualizar y mejorar en beneficio de todos las leyes reguladoras de la construcción y la ingeniería y que faciliten y ayuden a dinamizar este sector crucial de la economía, básico para el desarrollo y esencial para la creación de puestos de trabajo. Se me ocurren como mejorables una modificación de las concesiones, cuyo margen de beneficio regulado actualmente las hace inviables, el desarrollo de la colaboración público-privada, huérfana de una regulación clara y precisa que estimule la inversión y agilice y abarate los procesos, la potenciación de los sistemas alternativos rápidos y eficaces de resolución de disputas, entre otros y como más importantes. En el apartado de formación, charlas, seminarios, conferencias, debates, con una serie de temas de actualidad que nos gustaría desarrollar, algunos ya los has comentado, Francisco, yo quería aportar algunos otros a modo de ejemplo, y instituciones contractuales internacionales importables a la legislación española, aprovechar la experiencia de las empresas españolas en el extranjero para importar aquí cláusulas y mecanismos que son positivos para el proceso de la construcción, para todos los intervinientes. Experiencias prácticas en el asesoramiento de construcción, aquí estoy pensando en abogados de empresa y su experiencia práctica del asesoramiento. La experiencia de los técnicos intervinientes en el proceso de construcción, que también me parece muy importante. No sé si haremos charlas mixtas o separadas. Eso está todavía en embrión y en germen. La criminalización de las irregularidades en la contratación administrativa, que es un tema que me preocupa especialmente porque hay irregularidades que, a mi modo de ver, no tienen la entidad de ser considerada delito y están perseguidas. Sobrecostes en general ya tienen la apariencia de delito. De eso hablaremos en profundidad. Especialidades procesales en los pleitos de construcción, la prueba pericial, por ejemplo. Los 22 años de la LOE, experiencias prácticas y propuestas de mejora que podemos hacer desde el colegio. Un análisis crítico de la contratación administrativa y propuestas para dinamizarla. Especialidades laborales del sector de la construcción, con especial mención de los subcontratistas, los autónomos y la cesión de mano de obra, que es una institución conflictiva. Los seguros en el ámbito de la construcción y de la ingeniería y cómo optimizar el aseguramiento de los riesgos que se provocan en el proceso constructivo y el compliance en el sector de la construcción. Son temas abiertos, podéis sugerir muchos más y supongo que iremos filtrando porque no tendremos tiempo para todos. Con orgullo de decir que todos los posibles ponentes para estos temas con los que nos hemos puesto en contacto han mostrado su interés e incluso su entusiasmo en poder participar en las actividades formativas de la sección. La sección, como muy bien ha dicho Francisco, además quiere tender fuentes de colaboración con otros colegios de abogados, ya hemos hablado con algunos, por ejemplo Zaragoza está implantando también una sección de construcción y ya estamos en contacto, los colegios profesionales de ingenieros, de arquitectos, para la realización de actividades conjuntas y la coordinación de propuestas comunes, compartiendo experiencias con los técnicos que añadan valor a la visión de los juristas, que es una visión reducida del proceso. Dentro de esta colaboración se nos antoja muy relevante contar con el Club del Derecho de la Construcción y la Ingeniería, del que soy reciente socio, y con el que ya hemos contactado para futuras actuaciones coordinadas. Este club reúne no solo abogados, sino perfiles técnicos del sector de la construcción, y es un foro de discusión activo en el ámbito del arbitraje y en otros métodos alternativos de resolución de conflictos, materia en la que se pueden desarrollar actividades conjuntas. Tenemos aquí como asistente a algún miembro muy ilustre del club, al que volvemos a dar la bienvenida y esperamos que tengamos un futuro conjunto muy a la buena. Y ya casi para terminar, me voy a poner el traje de la ceremonia de los Óscar y me gustaría hacer un par de agradecimientos, si no tres. El primero de ellos, me pongo folclórico y quiero agradecer a la madre que me parió, porque sin ella no estaría hoy aquí. El segundo de ellos, a mi padre, que fue director de la asesoría jurídica de Cubiertas y Tejados y que de alguna manera orientó mi carrera. Yo quería ser periodista y él me pasaba sus recursos de apelación, sus recursos contenciosos administrativos contra el Ministerio entonces de Obras Públicas.
y a mí aquello me parecía un tostón insufrible, me iba corriendo a leer mis novelas, pero al final caló, acabé haciendo la carrera de Derecho y yo creo que desde luego no me arrepiento y he conseguido prácticamente todos mis objetivos de vida. Sin mi padre no sería el que soy. En conclusión, y como se atribuye a Sócrates, solo sé que no sé nada, pero en mi caso, tras 38 años de experiencia en el sector, espero que esa nada se haya convertido en algo, y ese algo, por pequeño que sea, lo pongo a través de la recién nacida sección a disposición de todos vosotros, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que estáis aquí acompañándonos en este acto tan importante para nosotros, los que estáis telemáticamente en estos tiempos desde vuestros hogares o vuestros trabajos, espero que en vuestros hogares, porque son ya tardías. He venido hoy a hablar un poco de la Rebus sic stantibus, que está un poquito de moda a raíz de la situación en la que nos encontramos, pero me vais a permitir que dedique unos segundos a reincidir un poco en vuestras palabras y la importancia que entiendo que tiene el derecho a la construcción. Los que me conocéis sabéis que soy un profundo defensor de esta rama del derecho, tan defensor que hasta escribí un manual hace ya 14 años y sigue en el mercado con unas cuantas ediciones, ¿no? Entiendo que es una rama del derecho con una entidad suficiente, en la medida que la construcción, como habéis dicho, forma parte fundamental, es motor de nuestro país. Las constructoras españolas son de las primeras a nivel mundial, ¿no? Si nos quejamos ese complejo de españoles, somos los líderes mundiales en materia de construcción, sin duda alguna. Los despachos de abogados están llenos de asuntos relacionados con la construcción, con la ingeniería y los problemas que se derivan de la misma. Los tribunales están igualmente repletos de asuntos y de contingencias, tanto la jurisdicción contenciosa, civil, como en los arbitrajes, como hemos dicho, los porcentajes que he recalcado y que en alguna ocasión he tenido ocasión de leer, y efectivamente es así. Me decía el otro día me mandaban de Uruguay un correo electrónico diciéndome que, aunque creo que no, nos gustaría saber si tiene usted algún conflicto en España con la administración. Yo me quedé sorprendido y tengo algún conflicto y tal. También a la gente internacional, digo, me piden que si hay alguno, por favor, cítenoslo. Estoy lleno de conflictos con la administración, por suerte o por desgracia, más por desgracia, imagino, ¿no? No sé si fuera, imagino que al rey luego hablar con la compañera dijo, no, aquí no nos atrevemos a meternos. Digo, bueno, aquí en el pasado quizás nos da mucho miedo, pero ahora mismo es el día a día, en todos los ámbitos, en todos los contratos, y estamos peleándonos por todo, por daños y perjuicios, por costes indirectos, por gastos generales, por retrasos, por el pago de certificaciones, por el pago de trabajos. Es el día a día y estamos llenos de trabajo en ese sentido. Que no hablemos de los conflictos que puede haber privados en el ámbito del derecho civil o mercantil, incluso con otras compañías, con algunos que estamos aquí que nos pegamos algunas entre nosotros, con socios de la UTE, con la propiedad, con el órgano de contratación. Bueno, estamos en un mundo lleno de problemas jurídicos y en ese ámbito, Eugenio, efectivamente, es fundamental que el colegio de abogados nuestro, con todos los que somos, me decías antes 78.000, claro, es una cosa que parece que esto ya es un Bernabéu, o que queréis ya un Wanda, ¿no? Lleno de abogados, ¿no? Hay muchísimo trabajo, hay muchísimos problemas, hay muchas cuestiones. Entiendo que foros como este, en el marco del colegio de abogados, es fundamental para que pongamos en común nuestros problemas, para que intentemos buscar soluciones, para que busquemos alternativas y que entre todos trabajemos buscando una mejor solución para este mundo nuestro, el derecho de la construcción. Hay que quitar la mascarilla porque creo que se puede, ¿no? Sí. Me quedo con el chiste que has contado. No lo recuerdo. Y pasando ya a desarrollar el tema que quería exponer en relación con el tema de la Rebus sic stantibus, no quería dejar de contaros una anécdota que de vez en cuando la cuento. No sé si tú, Paco, alguna ocasión has tenido ocasión de escucharla, pero siempre cuento la anécdota que cuando estaba en el colegio hace unos años, no muchos, en segundo de aquello que era el segundo EBU, pues una vez hubo un debate en clase sobre la validez del latín. ¿Para qué sirve el latín? Me lo preguntó, creo que era ese ingeniero. No confiaba mucho en el latín y la necesidad que teníamos de ello. Entonces, el profesor, indignado, porque de alguna manera también se estaba jugando su pan, pues empezó a decir, el latín nos rodea, el latín está por todos lados, el latín ha fluido en el pasado, en el presente y lo hará en el futuro. Y
empezó a decir frases del estilo alia jacta est, bueno, sine die, y tal, allí y tal, y son frases que mi padre de vez en cuando dice y tal. Rebus sic stantibus. Nos quedamos todos pasmados, lo primero, rebus sic stantibus. Me acuerdo con la anécdota esta y tal, que apunté y repasando cuadernos de la infancia, tirando papeles hace unos años, me acuerdo de la anécdota. Bueno, pues desde aquella época, hace ya, insisto, no muchos años, hasta la actualidad, pues sigo peleando con la cláusula y lo que significa y lo que puede suponer. Yo insisto un poco en la idea un poco de que esta cláusula que tenemos aquí, vamos a hablar de ella, la he intentado utilizar varias veces y no con mucho éxito. Entonces no soy muy confiante en la misma, pero bueno, como me he peleado con ella y la he defendido arduamente en los tribunales, pues intento, no sé si convencer a los árbitros o convencer a los jueces de que la misma existe y que está ahí, ¿no? La cláusula rebus sic stantibus, como sabéis, no está recogida en nuestro derecho positivo común español, pero sí que es una cláusula que ya aparece en alguna legislación interna, como puede ser la Ley Foral de Navarra, la Ley 498, que hablaba de la misma y recogía un poco esta cláusula con el estilo un poco que viene recogida en la jurisprudencia, ¿no? Es una cláusula que se aplica, una estipulación que se puede aplicar en la defensa de intentar luchar contra el pacta sunt servanda, que prima siempre en estos casos y que es muy difícil de levantar. Pero bueno, ocurren algunos casos excepcionales donde se ha producido algo imprevisible, donde algo que las partes no podían esperar ni pensar que se pudiese producir cuando firman su contrato y que produce unas consecuencias de desequilibrio económico tales que de no aplicarse supondría un perjuicio importante para las partes consiguiendo un desequilibrio. Ese era un poco el dibujo que tiene y que se dibuja así en la compilación navarra. Y en esos términos, en España aún el derecho común, insisto, no está regulado, pero hemos estado cerca. En el año 2009 la Comisión de Codificación intentó hacer esa introducción, no tuvo éxito, pero ya recientemente con las normativas sobre el COVID, si recordáis, hubo un proyecto y tal de relaciones con la Administración de Justicia, aquellas normas que regulaban el tema de la suspensión de los plazos de prescripción, que suspendió el tema de los plazos judiciales, pues contenía una disposición adicional, séptima, que decía y mandaba al Gobierno, en el plazo de 3 meses, mandarse al Congreso de los Diputados una propuesta de ley para regular lo que es la rebus sic stantibus. Esto hay que introducirlo para en aquellos casos en los cuales se haya producido un desequilibrio se pueda compensar en este caso concreto, ¿no? Y esa disposición, y es algo que tiene en contra, yo no soy un estudioso tampoco en profundidad del Código Civil y de las comisiones, creo que eso se quedó ahí muerto, pero bueno, hemos rozado el larguero y ha estado cerca de llegar a regularse. Es la rebus sic stantibus, insisto, aunque no está en derecho positivo español, sí que es algo que está reconocido de manera doctrinal, está reconocido por la jurisprudencia, con mucha timidez, hay que decirlo, y ya nos hemos agarrado muchas veces las doctrinas de manera del Tribunal Supremo, especialmente a raíz de la crisis última económica. Generó alguna sentencia con Ortuño en 2013, 2014, que parecía que abrió un poco la puerta, pero enseguida se cerró, ¿no? Pero bueno, ahí está, esos indicios, esa doctrina jurisprudencial que de alguna manera ayuda a ver que es posible que algún día esto se aplique con una mayor generalidad, ¿no? Existe igualmente los principios de derecho europeo, como conoceréis, en el año 98 ya establecía esta posibilidad, en estos casos concretos en los cuales hubiese un cambio de circunstancias sobrevenido, en términos razonables, que hubiese producido algo que no se ha podido prever de alguna manera, hubiese producido un riesgo alto y un perjuicio que hubiese supuesto el desequilibrio económico, permitía en esos casos fomentaba que las partes intentasen llegar a un acuerdo y si no fuese así, pues que se hiciese ante los juzgados, ¿no? Y los juzgados en todo caso tenían la facultad incluso de castigar a aquellas partes que se negaban a hacer esta negociación sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo para solucionar o solventar el problema del desequilibrio que se puede producir en el contrato. En nuestros términos, por tanto, estamos hablando de algunos resquicios jurídicos. Estamos hablando de una doctrina reconocida en derecho inglés frente a su rigidez en cuanto a la aplicación del derecho y que hay que aplicar exactamente lo que viene pactado y lo que está en los contratos, pues nos encontramos con que está la llamada doctrina de la frustración, que la aplican en algunos casos concretos los tribunales para intentar solventar estas situaciones, intentar modificar los contratos.
no permite que los jueces lo hagan, porque entiende que estamos hablando en el marco de una rigidez contractual, pero sí permite de alguna manera que se fomente ese cambio normativo, en su caso la resolución de contrato cuando se ha producido ese perjuicio. Tenemos la doctrina de la imprevisión de la jurisprudencia francesa, frente a otro código napoleónico muy rígido. Aparece también la posibilidad de que en esos casos de que se ha producido esa imprevisión de desequilibrio económico, los tribunales franceses acogen también esa posibilidad de cambio. Y luego ya tenemos un derecho positivo en lo que son los códigos de segunda generación que llaman, entre ellos el alemán, el que hemos comentado de la Ley Foral de Navarra, el BRB, que en el artículo 313 expresamente reconoce esta opción de la previsión de la rebus sic stantibus, ¿no? Permite, por tanto, que si el negocio cambia considerablemente, de manera que las partes que hubieran podido concluir el contrato no hubiesen firmado este contrato, haber sabido lo que ha ocurrido, pues eso permite la posibilidad de modificar el contrato, que lo hagan los tribunales y, en su caso, que se produzca la resolución. Pues dicho esto, insistiendo en los antecedentes, pues bueno, me retomo, quiero ser muy breve en la explicación, pero bueno, recordaros que la jurisprudencia que existe, que nos permite un poco agarrarnos a esto, insisto, no con mucho éxito hasta ahora, por lo menos en mi caso, cuando lo hemos intentado, por eso siempre opto por otra opción que os comentaré más adelante. Bueno, lo viene exigiendo desde las últimas sentencias, insisto, a raíz de la crisis económica, pues que se haya producido esa alteración de las circunstancias que existían en el primer momento, antes de o en el momento de la perfección del contrato, que esa alteración haya sido algo imprevisto, que se haya producido un perjuicio desequilibrante de trascendencia e importancia para una de las partes, y bueno, se recoge también por la jurisprudencia del carácter subsidiario, y lo que es peor, excepcional. Expresamente lo dicen, esto es excepcional. Y solamente si usted no tiene otro tipo de medidas con las cuales se usa esta situación económica, pues podrá usted utilizar la rebus sic stantibus. Estamos, por tanto, ante una cláusula que, aunque la hemos utilizado para inaugurar esta sesión, pues yo soy muy crítico con la aplicabilidad que tiene en la práctica, y no por ello insisto, porque desde sea crítico, venimos aquí para hablar de ella, para fomentarle, para ver si cambia la actitud y podemos de alguna manera intentar modificar las cosas y que de alguna manera pueda llegar a admitirse como parece que es tendencia en algunos derechos de nuestro entorno, ¿no? Entonces, bueno, pues en este punto pues nos encontramos con la situación actual, porque la cláusula rebus sic stantibus, si tiene sentido, y ha tenido sentido tradicionalmente siempre, es en el marco y en la esfera de las situaciones de crisis. Lo ha tenido con la crisis del 29, lo ha tenido con las guerras mundiales, lo ha tenido con otro tipo de guerras, lo tuvo con la crisis financiera a mediados de los años 2000, y creo que ahora mismo que tenemos una crisis evidentemente galopante provocada por el COVID-19, puede ser un nuevo momento para que lancemos esta cláusula, para que la utilicemos y para que los tribunales puedan ser sensibles a la misma. Yo entiendo que puede ser un buen momento, entiendo que puede haber una tendencia al cambio de esa situación, igual que se enseñó un poco la patita en la crisis del 2008, uno de los sentencias que os he comentado, que reconocían la existencia de, bueno, tenía que ser casos muy graves, no vale la simple crisis económica, tenía que ser una crisis económica que hubiese plasmado concretamente los efectos propios del contrato. Pues bueno, estamos de nuevo ante un escenario en el cual es viable que utilicemos esta cláusula y que la podamos darle funcionalidad y aplicabilidad en los términos que hemos expuesto, ¿no? Y quitando quizás de todas las cláusulas, me parece muy bien todas las causas que reconoce la jurisprudencia, pero intentemos quitarle una de esas consecuencias, una de esas características, que es la excepcionalidad. Que no sea tan excepcional. Evidentemente, la situación en la que estamos ahora mismo es excepcional y se produce unas situaciones muy, muy concretas, muy gravosas, y es un momento en el cual a situaciones excepcionales aplicamos algo que puede ser excepcional, pero que no deja de serlo, porque entra dentro de cierta normalidad, hablando de un concepto muy utilizado en estos tiempos de pandemia, ¿no? Y llegados a este punto, bueno, pues evidentemente es una circunstancia. Cuando hemos intentado utilizar o cuando podemos utilizar, lo voy a enfocar desde un punto de vista práctico, la cláusula rebus sic stantibus, ¿no? En las relaciones con los particulares ha sido complicado, y en ese caso siempre he recomendado el pacto de acuerdo. Nosotros, a la raíz de la crisis del COVID, hemos alcanzado muchísimos acuerdos con la entidad privada. Hemos sido todos sensibles, nosotros con los que están debajo de la cadena de producción y las propiedades con nosotros. En ese sentido hemos tenido suerte, hemos explicado bien las situaciones, no hemos sido abusivos, hemos repartido un poco los perjuicios entre todos y hemos conseguido muchísimos acuerdos en este sentido. No recuerdo en materia privada haber presentado ninguna reclamación, porque hemos llegado satisfactoriamente a todos los casos. Hemos de tener en cuenta que el tema en materia de construcción, en el periodo del COVID, ha sido especialmente duro. Nosotros, lo he comentado antes con vosotros, las
así como la crisis anterior, los culpables de la crisis del ladrillo, ayudado a que esto se hundiese, ahora mismo hemos sido los verdaderos mantenedores de lo poco de economía que nos ha quedado, ¿no? Y hemos sido los promotores de mantenimiento. Las obras no han cerrado, cerraron aquella época famosa de la Semana Santa y poco más, y el resto han estado trabajando. Y claro, ponernos a trabajar cuando están cerradas fronteras, cuando están cerradas regiones de unas a otras, cuando están cerradas fábricas, cuando ha sido duro, ha sido duro. Yo no he trabajado nunca tanto en mi vida, la verdad, porque de noche, de sol a sol, y con esto del teletrabajo, volvamos a las oficinas, porque no tenía fin, ¿no? Con los problemas constantes que cada día aparecían, ¿no? Cómo desplazamos a los trabajadores a las obras, cómo podemos conseguir el material, cómo conseguimos mantener las distancias de seguridad en una obra, cómo ahora la gente tiene que comer, como en separación de los comedores. Yo recuerdo en los primeros momentos, no sé si os ha pasado alguno, que llegaba la policía a las obras y decían mascarillas y tal. Mascarillas no tienen ustedes, no están en las farmacias, ¿cómo? Pues bueno, ante esa situación, pues buscamos la vida, conseguimos con mascarillas en el extranjero en alguna ocasión y teníamos más o menos material para continuar las obras. Cuando teníamos el material nos lo incautaron una vez. Una situación muy, muy dura, ¿no? Muy, muy dura, y en esas circunstancias, ¿cómo puedes hablar con la propiedad y decirle, no, esto está igual? Pero los precios que yo le pasé cuando yo no sabía ni que existía este virus proveniente de la China, ¿cómo puedo conseguir que usted respete que esto no tiene nada que ver? Es que tiene un sobreesfuerzo. Es que hemos tenido que buscar alojamientos, hemos tenido que construir casetas para que la norma personal, hemos tenido que habilitar transportes, hemos tenido que hacer mucho esfuerzo. Y eso evidentemente supone un sobrecoste que, por suerte, insisto, en el ámbito privado ha tenido bastante capacidad de comprensión por parte de los agentes, pero que, bueno, ahí está, ¿no? El tema de la administración tampoco está mal, con la reforma que hubo más o menos están reconociendo, asimilándolo un poco a la fuerza mayor, y hemos tenido también éxito bastante en la recaudación y estamos ahí con ello. Entonces, bueno, si esto no funciona, si estos acuerdos no funcionan, si las reclamaciones que presentan no funcionan y tenemos que darle prioridad a este tipo de reclamación utilizando esta cláusula rebus sic stantibus, pues bueno, pues está complicado, pero entiendo que puede ser un buen momento para fomentarlo. Insisto, yo casi quiero ya acabar recopilando un poco. Tenemos una doctrina que no está positivizada, pero puede estarlo, está muy cerca. Existen normas de derecho comparado próximo a nuestro derecho que lo reconocen. Existe una doctrina en España y fuera de España. Las claves reconocidas por la jurisprudencia nos valen, es decir, estamos en una situación excepcional, una situación provocada que provoca un desequilibrio, que nadie espera en el contrato y que si hubiese conocido ese hecho no lo hubiese posiblemente suscrito. Y se trata de conseguir el equilibrio económico para que las partes queden más o menos dentro de un equilibrio y no haya una parte que haya sufrido un beneficio en perjuicio de la otra. Seamos flexibles, creemos y sabemos del pacta sunt servanda, pero también hay que entender que en algunos casos excepcionales como el que estamos viendo ahora tiene plena aplicación este tipo de cláusulas, y por ello reivindico la utilización de la misma. Fuera del caso de la pandemia, y hablando de algún ejemplo que lo hemos utilizado, porque nosotros hemos utilizado la cláusula rebus sic stantibus en algunas ocasiones, específicamente yo me refiero a aquellas obras de difícil análisis previo del proyecto y de los materiales donde vamos a construir, ¿no? Quiero hablar de construcción en puertos, quiero hablar de construcción en embalses. Pues ahí en ese momento confiamos en lo que dice la administración. Si tenemos que hacer un dragado 10 kilómetros dentro del mar Cantábrico, evidentemente no tenemos ni la capacidad de hacer los estudios ni nada. Si tenemos que hacer una limpieza, por ejemplo, de alguna presa contaminada, pensemos en la zona del Delta del Ebro, donde alguna vez hemos tenido algún tipo de problemas allí, y hay que hacer la limpieza y no se puede pasar porque es altamente tóxico en el permiso y es una zona protegida medioambientalmente hablando, ¿cómo voy a poder yo saber cómo está el terreno? ¿No? Si sobre la marcha, cuando uno ya entra allí, entra en obra y tiene la capacidad de hacer estudios geotécnicos, y tiene la capacidad de estudiar el terreno, observa que el material que está allí no tiene que ver con el proyecto, si observa que la contaminación es de un grado superior, la dureza del terreno, la dureza de los materiales a extraer, del dragado, etcétera, sobre la marcha, evidentemente, si yo al final tengo que hacer un dragado doble, si tengo que cambiar las piezas, si esto es tan duro el material que, por ejemplo, tengo que cambiar las piezas con más frecuencia, esto supone un sobrecoste, ¿no? Entonces, el riesgo de ventura, evidentemente, está en manos es uno de los privilegios de la administración, que supone que el contratista asume ese coste, ¿no? Pero estos casos tan desproporcionados, donde no hay ninguna manera, ¿no? Yo no puedo ser dirigente de ninguna manera para estudiar ese tipo de terreno, ese tipo de lugar donde voy a construir, pues bueno, evidentemente entiendo que ahí podría haber un poco más mano blanda por parte de la administración y de los tribunales a los efectos de reconocer que en esos casos concretos
el que al final yo tenga que utilizar un material totalmente distinto al que estaba previsto en su proyecto, el que yo evidentemente digo que conozco y que conozco el terreno, si cuando conozco verdaderamente el terreno lo es distinto, entiendo que en esos casos que podría entrar la posibilidad de aplicar la cláusula de los sustantivos, porque se ha producido todos y cada uno de los requisitos establecidos en la jurisprudencia, en la doctrina o en la legislación cuando existe países esto de PCB o puede ser incluso en nuestra legislación o los principios de la contratación europea, ¿no? Entonces, yo lo que promulgo es que lo intentemos, que sigamos luchando por la aplicación de esta cláusula en aquellos casos concretos y porque el pacta sunt servanda, el proceso de aventura, tenga una segunda lectura, especialmente a raíz, quiero insistir en esta situación concreta de crisis y la posibilidad de poder obtener unos cambios o modificaciones del contrato que, por mucho que sea sagrado el texto del mismo, intentar ser flexibles y conseguir un equilibrio que es justo y que entendemos es necesario para el bien de la contratación, tanto pública como privada. Y no quería decir nada más. Muchas gracias. Gracias, gracias. Damos paso a Lucía Montes y su exposición sobre las especificidades del arbitraje de construcción. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ángel. Yo tengo que empezar dando las gracias a Ángel, a Eugenio y a Francisco por sus amabilísimas y generosas en exceso, probablemente, presentaciones. Me han dejado el listón muy alto, veremos qué puedo hacer para estar a la altura. Me complace comenzar mi intervención uniéndome al sentimiento de satisfacción, casi de ilusión, diría yo, que impera hoy en la sala con la creación de esta nueva sección en el colegio, que viene a tratar una rama del derecho que tanto nos apasiona a algunos de nosotros, como es el derecho de la construcción y de la ingeniería. Y en mi caso, este sentimiento viene también acompañado con la alegría, pero la responsabilidad con la que me incorporó a su comité asesor, nombramiento que aprovecho para de nuevo volver a agradeceros mucho. Cubierto el capítulo de los agradecimientos, paso a abordar la materia que me han asignado, que no es otra que las singularidades del arbitraje de construcción. En realidad, esta materia daría para escribir, y de hecho se han escrito libros enteros, con lo cual os pediré un poco de indulgencia con este osado intento de abordarla en tan solo 20 minutos. El arbitraje de construcción como mecanismo alternativo de resolución de disputas en el ámbito internacional es una realidad absolutamente establecida, rozando prácticamente el monopolio, diría yo. A los datos que ha ofrecido antes Francisco, yo añado uno más. La Universidad Queen Mary de Londres publica anualmente un estudio sobre el estado del arbitraje comercial internacional, que es una especie de termómetro, ¿no?, al que atendemos con atención todos los años. Y el último, publicado hace escasas semanas y que recoge ya, por tanto, tendencias post-pandemia, muestra que el 90% de los encuestados prefiere el arbitraje internacional como mecanismo de resolución de disputas transfronterizas. De estos, un tercio aproximadamente lo elige en exclusiva y 2 tercios en combinación con algún otro mecanismo de arbitraje. Pues bien, cuando vamos a los datos segregados por sectores, los encuestados que operan en el sector de la construcción no solo representan estos mismos porcentajes, sino que los mejoran todavía un poco más, especialmente en lo que se refiere a esta opción de combinar el arbitraje con otros mecanismos de arbitraje. Y esto no se nos escapa, yo creo, a ninguno. En el caso de los grandes proyectos de construcción e ingeniería internacional, tiene que ver con la posibilidad de combinar el arbitraje con los famosos dispute boards, ¿no? Estos mecanismos previos que nos permiten tener una solución rápida y en general temporal a la disputa para permitir así la finalización de la ejecución del proyecto y que después, en su caso, esas decisiones sean objeto de revisión interpretativa. El éxito absoluto cosechado por el arbitraje internacional en el ámbito de las disputas de construcción es fruto de una combinación de varios factores, entre los cuales yo destacaría sin duda la capacidad de este sistema para absorber y gestionar disputas de gran complejidad, y cuando digo gran complejidad es en diversos sentidos, ¿no?, en cuanto al número de contratos, en cuanto al número de disputas, en cuanto al volumen de la prueba, etcétera, etcétera. La oferta de árbitros especializados y con auténtica disponibilidad de tiempo para resolver el caso, la flexibilidad del procedimiento para adaptarse a las circunstancias de cada una de las disputas, el hecho en el contexto internacional, por supuesto, de que el arbitraje ofrece una sede geográficamente neutral a las partes para resolver las disputas, y por último una tutela cautelar y una posibilidad de ejecución y reconocimiento de los laudos absolutamente robusta. Todos estos ingredientes aderezados con el uso estandarizado desde hace décadas de contratos modelo, como los de CIRIC, que ya han sido objeto de mención, pero no solo ellos,
que incorporan de manera sistemática cláusulas de arbitraje han permitido, no han sido el factor que ha propagado definitivamente este mecanismo de resolución de disputas. Estas reflexiones sobre la situación actual del arbitraje de construcción en el ámbito internacional son, en mi opinión, la mejor introducción para abordar la situación del arbitraje en el ámbito doméstico. Y aquí está el kit de la cuestión. A ninguno de los que estamos aquí se nos escapa que las estadísticas que he ofrecido o los datos a los que yo me he referido antes no son extrapolables en el contexto doméstico. En el contexto doméstico, el uso del arbitraje para la resolución de disputas de construcción en ingeniería está en claro auge, pero le falta mucho para llegar a estos porcentajes y le falta mucho para equiparar también la situación en otras jurisdicciones. Los motivos de esta situación han sido ampliamente debatidos en la comunidad arbitral española y no pretendo yo aquí repetir ahora esa discusión, pero sí creo que merece la pena dedicarle un momento a explicar algunos de los esfuerzos que ha emprendido esta comunidad arbitral a la que me refiero para revertir la situación. En primer lugar, es necesaria una labor constante de divulgación y de promoción de la institución arbitral frente a sus usuarios. Y no se trata solo de hablar, se trata de emprender una verdadera escucha activa en la que seamos capaces de comprender los miedos y los recelos que cada sector de la economía, en este caso de la construcción, tiene en relación con los diversos mecanismos de resolución de disputas. Este esfuerzo lo lideran en nuestro país instituciones como el Club Español del Arbitraje, el Club de Derecho de la Construcción, que ya ha sido ampliamente mencionado hoy, y de manera especialmente llamativa, en mi opinión, en el último año y medio, el recientemente creado Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, que además, hoy tenemos la enorme suerte de contar con la presencia de su presidente en esta sala. De hecho, el CIAM, y esto ya lo ha mencionado Francisco, ha creado un grupo específico de trabajo sobre arbitraje y empresas de la construcción que creo dará mucho de hablar en los próximos meses. En la sección de Derecho de la Construcción y la Ingeniería del ICAM, cuya creación celebramos hoy, viene a sumarse a estos esfuerzos, a remar juntos y a colaborar en lo posible en la difusión del arbitraje como mecanismo idóneo para la resolución de las disputas de construcción. En segundo lugar, la comunidad arbitral española ha llevado a cabo un denodado esfuerzo por elevar los estándares de ética, de transparencia y de profesionalidad en el procedimiento arbitral en los últimos años. Este esfuerzo ha cristalizado en diversas iniciativas, entre las cuales yo mencionaría dos especialmente. Por un lado, la aprobación y publicación en el año 2019 de un código de buenas prácticas arbitrales por parte del Club Español del Arbitraje, que ha venido a elevar de manera efectiva el estándar para todos los participantes en el procedimiento arbitral. Los árbitros, las cortes, los expertos, los abogados también, e incluso los terceros financiadores. Y en segundo lugar, la progresiva adopción por parte de las principales instituciones arbitrales españolas de reglamentos más modernos, más exigentes y más transparentes, inspirados en buena medida en recomendaciones como este código al que acabo de hacer referencia. Y aquí de nuevo el CIAM es un magnífico ejemplo, pero no solamente el CIAM. La capilaridad del sistema arbitral español ha favorecido que en un breve periodo de tiempo, de escasamente 1 o 2 años, la mayoría de las cortes arbitrales de primera línea en nuestro país hayan recogido ya en sus propios reglamentos y estatutos muchos de estos principios y de estas recomendaciones. En tercer lugar, todos habíamos detectado como imprescindible para la promoción del arbitraje en nuestro país la reversión de una determinada línea jurisprudencial emprendida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en los últimos años en relación con la revisión de los laudos y el alcance de la acción de anulación. Esta reversión se ha producido y se ha producido de la manera más contundente, diría yo, que podríamos haber imaginado, ¿no? Con 4 sentencias dictadas por nuestro Tribunal Constitucional en el corto periodo de 8 meses, anulando sendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ya no hay duda en nuestra jurisdicción respecto del ámbito absolutamente restringido de la acción de anulación, y esto constituye, me atrevo a decir que en opinión de muchos de los que estamos hoy en esta sala, el espaldarazo definitivo a la institución arbitral en nuestro país, al menos así lo hemos celebrado. Con todo esto, deberíamos ser capaces de acercarnos a la realidad de otras jurisdicciones en cuanto al uso generalizado del arbitraje para la resolución de disputas comerciales y especialmente para las disputas de construcción. Paso así a abordar 3 ideas centrales relativas a las singularidades que tiene el arbitraje de construcción en comparación, si quieren, con otros posibles ámbitos del arbitraje. Primero, las disputas de construcción presentan una serie de características que las hacen especialmente idóneas para su sometimiento arbitral.
Segundo, la especialización de nuestras cortes y árbitros en materia de construcción facilita la selección de candidatos idóneos para conocer de cada caso. Y tercero, los avances tecnológicos en la tramitación del procedimiento arbitral son especialmente útiles para el sector de la construcción. Y me permito llamar vuestra atención sobre los factores clásicos de promoción del arbitraje que no he incluido en este listado. No estoy hablando de la instancia única, ni de la reducción de tiempos, el ahorro de costes, de la confidencialidad, ni de las medidas cautelares, ni de la ejecución de los laudos. Y no lo hago no porque sean factores que yo considere irrelevantes, ni mucho menos. Más bien los doy por sentados y asumidos y por eso centraré el tiempo con el que cuento en aquellos que me parecen más específicos del sector de la construcción. Abordo el primer punto. Las disputas de construcción e ingeniería son especialmente complejas. Los que trabajamos en equipos grandes de arbitraje lo comprobamos todos los días. Estos son los casos que baten los récords en cuanto al número de reclamaciones que se tienen que ventilar en un único procedimiento y sobre todo en cuanto al volumen y complejidad de la prueba documental y pericial que los acompaña, ya sea para sustentar esas reclamaciones o para refutarlas. Los rígidos y estrechos cauces del procedimiento judicial civil no son, al menos en mi opinión, el instrumento idóneo para canalizar toda esta complejidad. En cambio, el arbitraje es un mecanismo abierto y flexible que se adapta con facilidad a las exigencias de disputas complejas. Les pongo algunos ejemplos de cómo los árbitros son capaces de diseñar al inicio del procedimiento arbitral un traje a medida que se adapte a las necesidades de cada caso. Primero existe la herramienta de la bifurcación del procedimiento arbitral, que permite abordar ordenadamente las distintas discusiones planteadas por las partes, de manera que si de la decisión que el tribunal dé a la primera cuestión planteada se deriva que ya no son necesarios los siguientes pasos, nos ahorraremos todo el tiempo y todo el coste asociado a continuar con la discusión. Esta bifurcación se produce de manera clásica entre discusiones de jurisdicción y de fondo, pero también entre establecimiento de responsabilidad y la cuantificación de los daños, lo cual es especialmente útil en el ámbito de la construcción. Segundo, como herramienta destacable está la configuración a medida de las alegaciones por escrito. El número de rondas de escrito se adapta según las necesidades del caso. Una ronda, 2 rondas, 3 rondas. Y si el demandado interpone reclamaciones de tipo reconvencional, los escritos podrán ser sucesivos o simultáneos, de manera que las posibilidades y alternativas se multiplican. Tercero, yo destacaría la posibilidad de incorporación de nuevas reclamaciones durante la tramitación del arbitraje. Esta opción resulta especialmente interesante cuando el procedimiento arbitral se inicia antes de que haya finalizado la ejecución del proyecto. Esto permite que si surgen disputas nuevas durante los meses o años que resten por ejecutar, existirá un cauce no ilimitado, pero sí bastante amplio para poder incorporar esas disputas al procedimiento arbitral ya. Cuarto, la práctica de la prueba, por supuesto. Y aquí yo elijo 2 elementos. Por un lado, la posibilidad de optar por declaraciones testificales escritas. Esta herramienta es especialmente útil en disputas complejas desde el punto de vista técnico, ya que la prueba testifical resulta mucho más eficaz si se presenta correctamente hilvanada, permítanme la expresión, con la prueba documental o incluso en ocasiones con la pericial. Y esto se hace de manera efectiva por escrito. Si la prueba solamente se practica oralmente, es prácticamente imposible. Por supuesto, la presentación de las declaraciones testificales por escrito en nada impide que posteriormente ese testigo sea sometido a contrainterrogatorio de forma oral y en una audiencia practicada. Por otro lado, en relación con la prueba pericial, que es un elemento absolutamente central en las disputas de construcción, creo que Ángel ya lo ha dicho, destaca el uso ampliamente establecido en los procedimientos arbitrales de distintas herramientas del tipo conferencias entre peritos, elaboración de informes conjuntos para establecer los puntos de acuerdo y desacuerdo entre los expertos o, por supuesto, los cargos. Quinto y último, yo mencionaría la disponibilidad de tiempo para la práctica de la prueba en la audiencia, incluyendo alegatos introductorios, un reparto equitativo de los tiempos entre las partes que permite el interrogatorio detallado de cada uno de los testigos y expertos, la intervención activa de los árbitros durante la audiencia en el análisis de aquellas cuestiones que suscitan su verdadero interés y todo ello acompañado de un trámite de conclusiones, generalmente por escrito, que ofrece una verdadera oportunidad a las partes de abordar todas las cuestiones que se hayan suscitado durante la fase de práctica de la prueba. Paso con esto a la segunda idea. Una de las principales ventajas que aporta el arbitraje a la resolución de disputas comerciales es la especialización de los árbitros en la materia objeto de disputa. Esto es cierto para prácticamente cualquier sector de la economía, pero es especialmente útil
en el caso de las disputas de construcción e ingeniería, debido a que aquí los factores técnicos se multiplican, ¿no? La especialidad de los árbitros no se limita solo a poder contar con juristas con reconocida experiencia en el ámbito de la construcción, cosa que ya es bastante en comparación con un juzgado de primera instancia. Es que además, entre los candidatos idóneos encontramos a expertos en materias económicas concretas que se suscitan reiteradamente en estos litigios. Y los ejemplos que yo traía de casa, en realidad ya se han suscitado en esta mesa, con lo cual me sirven para confirmar que son los temas, ¿no? que muchas veces se repiten y nos preocupan. Estoy pensando en reclamaciones de mayor permanencia en obra, en incremento de indirectos, en revisión de precios, etcétera, etcétera, y también otras cuestiones técnicas conexas como la revisión de programación, de cronogramas, el análisis de retrasos, etcétera. Y todo ello acompañado, por supuesto, por la experiencia y conocimientos procesales para tramitar adecuadamente procedimientos. En este punto juega un rol esencial la institución arbitral, en cuyas manos las partes depositan la función de nombramiento de los árbitros a falta de acuerdo directo entre ellas. La institución arbitral, corte o centro, según se denomine en cada caso, presta un amplio abanico de servicios a las partes, todos ellos de máxima trascendencia. Pero en mi opinión, la función crítica que las partes asignan a la Corte es esta, la de la designación del árbitro. En nuestro país opera un número relevante de cortes de primer nivel que ofrecen la máxima garantía para la tramitación de casos complejos. Todas ellas cuentan con listados generalmente abiertos de árbitros especializados por materias. Y el derecho de la construcción no es una excepción, más bien al contrario. Créanme cuando les digo que en nuestro país contamos con un elenco privilegiado de árbitros expertos en construcción. De hecho, basta con echar una ojeada hoy a los abogados y abogadas que nos acompañan para identificar algunos de ellos. Entre las Cortes españolas a las que me he referido, destacan las tres que han fusionado su actividad internacional recientemente para crear el CIAM, pero que siguen actuando de manera autónoma en la gestión y tramitación de casos domésticos. Me refiero a la Corte de Arbitraje de Madrid, a la Corte Española de Arbitraje, estas dos han sido mencionadas ya por Francisco, y también a la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje. Junto con ellas entra su socio estratégico, que no es otro que la Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y cuya sede, sabemos, todos nos encontramos hoy. Y fuera del ámbito territorial estrictamente madrileño, existen otras cortes de primer nivel que merecerían mención seguro, pero entre ellas yo destacaría el Tribunal Arbitral de Paz. La idea que estoy intentando transmitir, simplificando mucho, es que si uno acierta en la elección de la Corte, después la Corte acertará en el nombramiento del árbitro. Y esta misma idea es la que nos lleva a preferir con carácter general el arbitraje administrado frente a la opción del arbitraje ad hoc, salvo en casos muy particulares en los que no me detendré en aras del tiempo. Y con esto llego a la tercera idea central, la relativa a los avances tecnológicos. El arbitraje lleva años destacando respecto de otros mecanismos alternativos de resolución de disputas por el uso ampliamente establecido de medios tecnológicos para la tramitación del caso y para la práctica de la prueba. Esta realidad se ha acelerado y se ha perfeccionado durante la pandemia. Si no, no hubiéramos sobrevivido a ella como lo hemos hecho, ¿no? Pero también creo que se ha perfeccionado de una manera que pocos hubiéramos sido capaces de prever o de anticipar hace ahora 18 meses y por la que todavía nos estamos congratulando. Como anticipaba hace unos minutos, los avances tecnológicos en la tramitación del procedimiento arbitral son especialmente útiles para la resolución de disputas de construcción. Y pongo algunos ejemplos. Primero, la tramitación íntegramente digital de los arbitrajes, sin apenas copias físicas en papel de nada, favorece la aportación de grandes volúmenes de documentación como prueba documental. Me refiero a comunicaciones, a actas, informes mensuales, certificaciones mensuales de obra, etcétera, etcétera, pero también y sobre todo a otros archivos como el proyecto, los planos constructivos, los planos as-built, los cronogramas de obra, en muchos casos incluso en su formato nativo, con todas las ventajas y posibilidades que ello conlleva. Además de la aportación de la prueba, la digitalización del procedimiento facilita algo todavía más relevante, que es el correcto análisis de esa prueba. Para ello existen prácticas cada vez más extendidas de aportación de listados de prueba hipervinculados, escritos de alegaciones hipervinculados, documentos y archivos en formato buscable que permiten, con el simple teclear de unas pocas palabras, identificar rápidamente todos los elementos probatorios dentro del expediente arbitral que guarden relación con una cuestión muy concreta, objeto de debate. Y también la preparación de nuevos índices consolidados de documentación antes de la celebración de las audiencias,
con distintos criterios de clasificación. Pensemos por materia, por autor, índices cronológicos, etcétera, etcétera. Todos estos instrumentos son extremadamente relevantes a la hora de la práctica eficaz de la prueba. Por último, y aquí probablemente el invitado estrella, encontramos la celebración de las audiencias con asistencia de medios tecnológicos. Y ya no se trata solo de hablar del éxito rotundo que hemos cosechado en la celebración de audiencias enteramente virtuales durante los meses en los que esto era la única opción. Es que ahora, en época pospandémica, si la puedo clasificar y así, la vuelta progresiva a las audiencias presenciales nos ha hecho comprobar que muchos de los instrumentos y herramientas que tuvimos que desarrollar para sobrevivir al medio virtual han venido para quedarse y para hacernos el trabajo mejor, más fácil y más eficiente también en las audiencias presenciales. Estoy pensando en cosas muy concretas como la exhibición de documentos por medios digitales, la grabación de la exhibición de los documentos, la posibilidad de que determinadas pruebas testificales o periciales se practiquen en remoto con todas las garantías procesales, el establecimiento de protocolos de aislamiento que ahora sí abarquen también de manera efectiva las comunicaciones electrónicas, etc. Todo esto suena, soy muy consciente, más de ingeniería de procesos que a resolución de disputas. Pero es que la experiencia demuestra que sin estos medios en muchos casos resulta inviable alcanzar un grado de conocimiento suficientemente detallado de los hechos como para ofrecer la solución jurídicamente correcta a cada reclamación. En definitiva, el procedimiento arbitral ofrece a las disputas de construcción e ingeniería un campo mucho más amplio, más flexible, más sofisticado, si me lo permiten, para su análisis y resolución. Y ello, al fin y al cabo, establece un fuerte incentivo al correcto cumplimiento de los contratos, que en definitiva es lo que cualquier cláusula de resolución de disputas debe aportar a la relación contractual en la que se inserta. Y voy a terminar esta exposición compartiendo una última reflexión, si puedo robar un minuto más. Porque el arbitraje de construcción e ingeniería es una materia en mi experiencia que genera siempre grandes filias y fobias, ¿no? Y esto igual tiene que ver con la complejidad, el volumen de la prueba, etcétera, etcétera. En los primeros años de mi carrera profesional tuve la suerte de coincidir muchas mañanas entrando a las oficinas de Cuatro Casas, entonces en la calle Velázquez, con el insigne huésped de su primera planta, que no era otro que don Manuel Oliver, al que seguramente algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de conocer y de admirar. Y la figura política o el tamaño de la figura política y jurídica de don Manuel resultó ser inversamente proporcional a su ego, ¿no? De hecho, era un hombre extremadamente accesible y cercano. Y todo esto se lo cuento porque recuerdo claramente una mañana en la que entré en su despacho para hacerle una consulta y después de resolverla, pues con brillantez, como hacía él siempre, se giró y me dijo: pero Lucía, ¿tú estás segura de esto, de querer dedicarte al arbitraje y solo al arbitraje? Y yo así, pues muy orgullosa de mí misma, dije que por supuesto que esa era mi pasión y que yo quería hacer eso. Y entonces recuerdo que me dijo claramente: pues acabarás como estamos todos, haciendo arbitraje de construcción. Tanto estudiar derecho para terminar contando peldaños, ¿no? Y esa frase se me quedó ahí grabada porque creo que hay momentos que esa percepción la hemos tenido todos, ¿no? Sumergidos en volúmenes de documentación técnica pensando, bueno, ¿y el derecho en todo esto dónde está? Pero a la vez también creo que la ironía de don Manuel es perfectamente compatible con lo que en el fondo opinamos todos los abogados que por vocación nos dedicamos a contar peldaños, ¿no? Que no es otro que el derecho de la construcción es un oficio apasionante. De hecho, es una especialidad que captura muchas de las figuras más relevantes de nuestro ordenamiento jurídico y nos da la oportunidad de contribuir al crecimiento de uno de los sectores que más riqueza genera en nuestra economía, lo cual honestamente es un privilegio. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Ganas de aplaudir. Bueno, a ti también. Bueno, ahora entiendo que se abrirá, ¿no, Óscar? El debate, ruegos, preguntas, o por lo menos eso es lo que nos dijisteis, o se ha acabado ya. Podemos dar por terminado. Por Dios, lo que vosotros consideréis. Por lo que nos queda es reunirnos en la próxima jornada ya de la sesión, una vez inaugurada, tener la oportunidad de hacer ya reuniones presenciales cada vez con mayor amplitud. Hoy, como veis, pues no hemos tenido otro remedio que hacer esta inauguración pues, de este modo tan reducido, aunque son muchos los compañeros que nos están siguiendo telemáticamente. Lo que os animamos a todos es a perseverar y apoyar a esta sección recién creada
que nos va a augurar y nos va a ofrecer, desde luego, muchísimo éxito y muchísimo buenos ratos. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias. Gracias a todos. Yo como os había anunciado, que me hacía ilusión terminar de una manera distinta, ¿no? Había pensado una cosa musical, humorística, un divertimento. Entonces, escribí una letra para... Espera, pero no lo pongas todavía. Con música de un chotis muy conocido, de Agustín Lara, y se la mandé a una maestra de música que es brasileña, pero vive en Madrid, con el ruego de que le pusiera música y la cantara para esta jornada inaugural, si salía bien. Dicen que me salía una letra excesivamente laudatoria. Yo prefiero que lo toméis como una cosa divertida, jocosa, humorística, para quitarle un poquito de aspereza a este duro sector de la construcción que vivimos todos los días. Y aunque ha habido muchas dudas, a mí me encantaría ponerla a disposición de todos y que se escuchara con... divertido. La cantante es Vanessa Boragian, la podéis encontrar en Spotify, me parece una chica maravillosa que tiene una voz dulcísima y todos los instrumentos los ha puesto ella con todos sus ordenadores y sus cosas. Y es un chotis que termina en frevo, que es un baile parecido a la samba, ya veréis. Tenemos himno y todo. No sé si lo querrán como himno o a alguno le dará un ataque. Perdón, que tengo un invitado. Tengo que quitarle el volumen a esto. Cuando vengáis a Madrid, colegas nuestros, vais a ser los reyes de esta gran ciudad. Con la ayuda y asistencia que el colegio, con sus puertas abiertas, os va a brindar. Encerran un agasajo postinero, hecho siempre con profesionalidad, que nos envidian hasta en el extranjero, porque Madrid ha sido y siempre será. Colegio de Abogados de Madrid, los colegiados piensan mucho en ti, por tu eficaz gestión, tutela, garantía y protección. Colegio de Abogados de Madrid, te sentirás muy amparado allí. Un buen decano, la mutualidad, la sección de secciones, sobre todo construcción, que nace en días de gran fragilidad, dispuesta a dar servicio y a ser útil de verdad. Que sí. Ay, mi Madrid, mi Madrid. Colegio de Abogados de Madrid. Los colegiados piensan mucho en ti, por tu eficaz gestión, tutela, garantía y protección. Colegio de Abogados de Madrid, te sentirás muy amparado allí. Un buen decano, la mutualidad, la sección de secciones, sobre todo construcción, que nace en días de gran fragilidad, dispuesta a dar servicio